un acto importante, por dos razones. La primera, la personal. El autor del libro que hoy vamos a presentar era un amigo, un excelente amigo, y digo era porque ya no está con nosotros, aunque sí está su obra y sí está su recuerdo, y por tanto esa razón personal es quizá la que más me impulsa a que este acto tenga la importancia que a mí me parece que debe de tener. La segunda razón es más técnica. En este museo empezamos a editar hace ya tiempo una colección llamada Ciencia y Museo, o Museo y Ciencia, y aquella colección tuvo un primer número muy prestigioso con un autor de premio Nobel de medicina, Jean Dosset, quien por cierto está muy enfermo y es ya muy mayor, claro. Y la verdad es que desde entonces no habíamos editado ningún libro, y este es el segundo, y a partir de ahora espero que cojamos un ritmo más acelerado para editar más libros. Por tanto, reanudamos, por así decirlo, la carrera de la edición de libros divulgativos al alcance de todas las personas, como todo lo que hacemos en el museo, la reanudamos en este acto también simbólico. Dejadme que os diga unas palabras del autor, luego os diré unas palabras del libro, y al final pues os recomendaré que calurosamente seáis transmisores de esta buena nueva de que en el museo ha nacido un nuevo hijo, en este caso con formato libro. El autor, Tomás Hormigo, es un profesor. La palabra profesor se utiliza un poco alegremente casi para cualquier cosa. Claro, profesor es el que da clases, el que enseña a otros. Una madre es profesora de sus hijos, porque de alguna manera les enseña muchas cosas de la vida. Pero en términos estrictamente pedagógicos, didácticos, en el sistema de enseñanza reglado que tenemos todos y que todos hemos tenido que pasar por él cuando éramos más jóvenes, el profesor es aquel que en el aula te enseña cosas. Bueno, hay profesores buenos y malos, como hay abogados buenos y malos, futbolistas buenos o malos, y directores de museos buenos y malos, supongo. Pero Tomás Hormigo no era solo un profesor, era un profesor con P mayúscula, es decir, era un buen profesor. ¿De qué? Casi de cualquier cosa. Eso es sorprendente en alguien que daba clases sobre todo de ciencias. Pero Tomás tenía una cultura amplia, casi enciclopédica, y tenía sobre todo una enorme curiosidad, que es algo que los humanos tenemos desde que nacemos y cuando somos pequeñitos, y que luego vamos perdiendo según nos lo van machacando en la enseñanza y luego en la vida, las letras del coche, la suegra, lo que sea. La curiosidad de pequeños se nos machaca. Olvidamos preguntar tonterías como por qué el cielo es azul o por qué los perros levantan la pata para mear, que son tonterías, sí, pero ¿por qué no vamos a tener curiosidad por eso? Eso se nos olvida ya. Pero eso sí, nos dan respuesta a muchas preguntas que no tenemos, cuando a lo mejor nos dan respuesta a aquellas preguntas concretas que sí tenemos. Tomás era de los que buscaban las respuestas a las preguntas, las que tenemos y las que no tenemos. Y escribió hace muchos años un librito que a mí me pareció fascinante cuando lo conocí hace lo menos 25 o 30 años, que se llamaba Las medidas del universo. Claro, yo que había estudiado físicas y que, hombre, soy un divulgador y estas cosas las llevo muy bien y tal, yo decía, qué pregunta que nunca me han hecho y me hubieran puesto en un compromiso, nunca me hicieron. Oiga, ¿y usted cómo sabe que el Sol está a 150 millones de kilómetros? La pregunta es buena, porque yo sé que está a 150 millones de kilómetros, pero no sé por qué lo sé. Alguien me lo dijo, me lo creí, pero la ciencia no es cosa de fe. La ciencia no se cree, se sabe. Y se sabe porque se demuestra, y se demuestra en función de una serie de elementos que de alguna manera alguien ha pensado antes que tú, y luego te quedas con la copla del resultado, pero no con la copla de cómo hemos llegado a este resultado. Esa, dicho en términos finos, epistemología del saber, es decir, la forma en que somos capaces de ir acumulando conocimientos, se nos queda en un simple cúmulo de datos, pero no cómo sabemos esos datos. Y en el tema del universo el tema es fascinante, porque si yo os digo, ahí tenéis una estrella que desde aquí no se ve, pero se ve desde Argentina, que se llama Próxima Centauri, que está a casi 4 años luz, en primer lugar la gente dice, ¿mandé? ¿Años qué? Pues bueno, pues son la luz que tiene 300.000 kilómetros por segundo de velocidad, pues ¿cuántos segundos hay en un año? Pues todos esos kilómetros es un año luz. Dice, vale. ¿Y cuánto dice usted que tiene? 4. ¿Y usted cómo lo sabe? Pregunta de crío. Los mayores nunca hacen estas preguntas. Siempre te miran con mucho respeto diciendo, joder, lo que sabe el Toaria. Pero, o el que sea, o el señor
Flores, que está por allí, que es de lava y tal, o otros, o los que lo saben. Pero ¿por qué lo saben? ¿Quién se lo ha explicado? ¿O quién se lo dijo? ¿Se lo creyeron sin más? La velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo, como acabo de decir. ¿Por qué? ¿Quién lo dijo? Einstein. ¿Se puede demostrar? Ahí está la clave del Cordero. Y lo que Tomás Hormigo en aquel librito había hecho al alcance de alumnos de instituto es dar respuesta a muchas de las preguntas sobre por qué sabemos que el Sol está a 150 millones de kilómetros, que la Próxima Centauri está a casi 4 años luz, que son casi 40 billones de kilómetros con B, que nuestra galaxia tiene 150.000 años luz de diámetro o lo que sea. Todo este tipo de datos, que son mareantes, los sabemos con un cierto margen de error, como casi todo, lo sabemos gracias a datos concretos obtenidos experimentalmente. Explicar eso es fascinante, porque además no es cosa de ahora. Dice, no, es que con los satélites y con los telescopios ya podrá usted. No, es que esto lo sabía Aristarco de Samos, y lo sabía Eratóstenes, muchos siglos antes de nacer Jesucristo. Coño, qué listos eran estos tíos. Si no tenían aparatos ni nada, ya sabían medir cuánto medía la Tierra y cuánta era la distancia de la Tierra a la Luna, o cuánto era el diámetro de la Luna, del Sol, de la Tierra. Pero ¿cómo podían saber estos griegos tan antiguos estas cosas, que luego en la Edad Media parece que se les olvidó a todo el mundo? Al final, el libro aquel, a mí como divulgador, me enseñó un montón de cosas. Que yo, que soy físico y que además hice una especialidad de astrofísica, pues o no me acordaba o jamás me las enseñaron. Porque muchas veces enseñamos ciencia, pero no enseñamos cómo sabemos ciencia. Y yo tenía un empeño especial en que aquel libro tenía que reeditarse, porque la edición primera, su viuda que está aquí delante y que me honra con su presencia en este acto, me decía siempre, es que este libro es un libro editado para andar por casa, para alumnos de colegio. Y digo, ¿y qué? Los alumnos de colegio también tienen que leer libros bien editados. Pero nunca conseguí que aquello se moviera, las editoriales son muy lentas para editar libros de ciencia, y cuando ya en este museo tuve oportunidad de empezar una colección, yo ya tenía claro, cuando empezamos aquel libro de Dosset, que el número 2 sería este libro, pero luego ocurrió, en fin, la desgracia de que Tomás nos abandonó, y tuvimos parado el tema, y la verdad es que esto se ha retrasado, y hoy por fin tenemos el libro. Del autor, aparte de que es un buen profesor, se pueden decir muy pocas cosas más. Su viuda podría decir muchas más, pero quedan en la intimidad del hogar. Sus hijos están aquí, que son todavía pequeños, saben ya que su padre fue un gran hombre, aunque por desgracia ahora ya no lo tienen cerca. Lo más importante que yo puedo decir de Tomás es que era una persona que sabía muchas cosas y le gustaba enseñarlas. Quizá porque yo en parte he hecho de eso mi vida, sintonicé enseguida con él. Yo no he sido nunca profesor, y cuando me llaman profesor todavía siempre digo, me hace usted un honor, pero yo no soy profesor, como mucho hablador o escribidor, pero no profesor en el sentido más noble de la palabra. Tomás era un buen profesor, y a mí me parece que honrarle haciendo un libro suyo asequible a todo el mundo es una forma más de extender ese profesorado más allá de los límites de las clases donde él estaba todos los días. El libro es pues un libro de respuestas y de preguntas nuevas. Cuando uno lee este libro uno se queda con ganas de saber más, que es exactamente lo que yo quiero que tenga la gente cuando viene a este museo, o cuando va al hemisférico, cuando va al oceanográfico, que al salir tengas ganas de saber más, que quieras nuevas cosas, que te plantees nuevas preguntas, si es que tenías alguna al entrar, que ojalá sí. Entonces el libro es un libro de preguntas, de respuestas y de sugerencia de nuevas preguntas. Además, hay apuntes biográficos de sabios de la antigüedad o de sabios de la era más moderna, que siendo muy ligeros, son pinceladas, te ayudan muy bien a entender por qué en aquel momento se pudo saber aquello. Y es algo que a veces nos perdemos de vista, porque yo no sé muy bien qué comía Newton. ¿Qué se comía? ¿Había tenedores y cucharas y cubiertos? Dice, hombre, sí, de plata. Sí, pero los tenedores eran de 2 pinchos o de 3 pinchos. ¿Y qué tontería es esa? Pues a mí me preocupa. Tenía 4 pinchos los tenedores de Newton, o eran 2 pinchos, como seguramente eran. Y antes del tenedor, ¿qué había? Puñales con punta, puñalitos, que es como comía la carne el Jaume I el Conqueridor cuando vino aquí a conquistar esto, que comían con puñales, cogía la carne y ala, a mordisco. No había todavía esa fineza del tenedor. Yo qué sé, son tonterías, sí, pero los apuntes biográficos de los sabios te lo colocan en situación, lo contextualizan en el mundo en el que vivían y en el que fue posible que pensaran aquellas cosas que ahora nos admiran. Y eso Tomás
es un maestro en explicarlo, en esos apuntes pequeñitos, en letra más pequeña, que constantemente van completando el texto divulgativo de cada una de las medidas del universo que nos explica en el libro. Este libro es un buen libro. Yo lo he enseñado con orgullo cuando llegaron los primeros ejemplares, que me los dio Quintín por ahí, el responsable de publicaciones, en un autobús, en un camión que íbamos ahí por medio, y dice: Manuel, toma, toma, está caliente. Lo llevé a casa, se lo enseñé. Sorprendentemente había ahí un cuñado mío, que está jubilado ya, con mi cuñada y tal. Le dije: mira qué libro bonito. ¡Joder, el universo, qué coñazo! Y tal. Y empezó a ojearlo y dijo: oye, ¿me lo das? Y se llevó el libro que me había dado Quintín, el único que yo tenía en aquel momento, luego tuve más. Es un libro bien editado. El Departamento de Publicaciones y el de Imagen, querido Josep, no nos olvidamos de ti, se lo ha currado, pero bien currado. El resto de la gente también, porque en el museo cada vez trabajamos mejor. No lo digo por mí, lo digo por la gente que trabaja en el museo, y lo digo con orgullo. Yo creo que hemos aprendido a hacer las cosas, incluso a hacer buenos libros. Por supuesto, hacía falta un texto primero, un buen texto, pero además hace falta que la gente luego eso lo ponga en valor, que yo creo que es algo que se merecía Tomás, ¿verdad, Teresa? Es un libro, por tanto, muy bien editado, se lee muy bien. El tipo de letra, el tipo de maquetación, los gráficos que hemos rehecho, sencillísimos, pero muy ilustrativos. Y luego algo que es un empeño especial que tuvimos Vicente Pelejero y yo, que es el de hacer un póster. Un póster que a mí me parece complemento, pero interesante, pues de imágenes interesantísimas, algunas prestadas de la NASA, de la Agencia Europea del Espacio, otras de la Agrupación Valenciana de Astronomía, que siempre nos ayudan, otras del Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia, que también nos ayudan. Este museo se ha hecho muchos amigos ya, algunos están aquí y agradezco su presencia, pero es bueno que estas ayudas se plasmen luego en un documento sencillo, sumamente bien editado, con unos textos que explican muchas cosas, y detrás una escala para entender la magnitud de eso que hay ahí arriba, que por la noche nos produce una sensación de asombro infinito. Y es como, reducido todo el sistema solar a un punto, ocupa solo un punto en nuestras vecinas estrellas próximas. Todas las estrellas próximas al Sol, reducidas a un punto, significan un punto minúsculo en la galaxia, en la Vía Láctea. La galaxia, la Vía Láctea y su entorno de otras galaxias reducidas a un punto son solo un puntito, una pequeña superficie en una inmensa área de un cúmulo de galaxias más grande. Y esto es solo una pequeña parte de un supercúmulo, y esto es solo una pequeña parte del universo entero. Y todo esto reducido a escalas en un gráfico que a mí me parece muy bonito, perdonadme. Y que además en parte hemos copiado de uno que hicimos en la revista Conocer cuando yo era el director hace lo menos 20 años, ¿no, Vicente? Bueno, esto complementa el libro, va dentro. No sé, hay que comprarse 2 libros para tener el póster por las 2 caras, lo cual mejor para la venta. Pero si alguien no quiere colgarlo de casa como un póster, pues siempre lo tienes para ojearlo y para mirarlo. Además lo vamos a vender muy barato. Ya sé que ninguno de vosotros vais a comprarlo, que trabajáis aquí, bueno, algunos amigos se lo vamos a dar y tal, ¿no? Pero lo vamos a vender en la tienda y queremos que sean superventas. Por bastantes razones. Es un buen libro didáctico, por tanto es muy auxiliar, magnífico auxiliar de la enseñanza de las ciencias de la Tierra que dan los profesores de instituto, y yo te diría que incluso de universidad, que muchos universitarios no tienen ni puñetera idea de esto. También es un libro que queremos que sea superventas para la gente normal, la gente de la calle, que creo que puede encontrar aquí respuestas a preguntas que quizá no saben que tienen y que quizás se hagan preguntas que no tienen seguro una vez leído el libro. Ojeado, se puede leer a saltos, da igual. Por tanto, yo creo que este libro, Vicente, vamos a venderlo bien. El departamento que llamamos pomposamente de Creatividad y Divulgación Científica del museo está empeñado en que hagamos mucho más libros de divulgación, pero eso va a depender en gran parte, para yo poderlo vender en las alturas, del éxito de este libro. Y yo creo que vamos a tener éxito, porque es un libro fácil de vender y vale 12 euros, que para este libro así de bien editado, la verdad es que es un precio ridículo. Y sin embargo no perdemos dinero en cuanto a que vendamos unos cuantos. Hablo de vender porque por suerte o por desgracia, tiene parte de suerte y parte de desgracia, dependemos de la Consejería de Economía, como sabéis. Mi jefe no es el conseller de Cultura o de Educación, es el conseller de Economía. Por tanto, es muy importante la economía en estas cosas. Así que vamos a ver si somos capaces de vender bien el libro
os recomiendo calurosamente que hagáis publicidad de él, que lo vendáis boca a boca, en casa, a los amigos. Os juro que es un buen libro. Creedme bajo palabra, ojeadlo si tenéis ganas de hacerlo, pero es un libro de los que uno está orgulloso de editar. Aparecer que en esta colección de Museo y Ciencia, como editores nosotros, Ciudad de las Artes y de las Ciencias, de un libro así, es un orgullo. Hay cosas aquí de las que podemos sentirnos orgullosos y otras menos. Esta es de las que nos podemos sentir orgullosos. Pasad el mensaje por los demás, porque creo que merece la pena. Nada más. La viuda no quiere decir unas palabras porque le emocionan estos actos, lo entiendo. Que sepas, Teresa, que este libro está dedicado al que fue tu marido y mi amigo. Que sepan tus hijos aquí presentes que su padre, que era mi amigo, era un buen profesor. Y se puede decir muy pocas cosas mejores que eso de una persona en la vida que dedicó esa vida precisamente a enseñar a los demás. Ojalá cuando nos muramos todos digamos que en lo nuestro éramos buenos de lo nuestro. Eso es lo mejor que se puede decir de alguien. Vosotros sabríais además sus cualidades como padre, como esposo. Yo en eso ya no entro, pero es evidente que como amigo también es un honor, un placer, que allá donde esté, que seguramente no está más que en nuestras mentes, Tomás Hormigo se sienta orgulloso de que en este museo hayamos sido capaces de editar este libro. Gracias por venir y no sé si vamos a tomar algo, si tomamos algo lo tomamos todos y si no, pues de todas maneras mi agradecimiento por estar aquí acompañándonos en este acto que para mí es emotivo. Gracias.